Controle a su hijo, Javier. Este no es un parque de diversiones, es un hotel de 5 estrellas. La voz de Isabela Montenegro cortó el aire del pasillo lujosamente alfombrado con la precisión de un bisturí. No había enojo en su tono, sino algo mucho peor, un desdén frío y absoluto, una indiferencia gélida que convertía al pequeño Mateo de apenas 8 años en un obstáculo insignificante, una mancha en el impecable paisaje de su dominio. Alejandro Vargas, disfrazado con el uniforme azul de 1900, mantenimiento, sintió como una rabia helada le subía por la columna vertebral. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de los teclados y a la firma de contratos multimillonarios, se cerraron en puños dentro de sus guantes de trabajo. Había escuchado esa clase de tono antes, en salas de juntas, dirigido a competidores débiles, pero nunca contra un niño, nunca contra su hijo. En ese instante, el mundo pareció detenerse. La figura imponente de Isabela, con su traje sastre perfectamente entallado y su peinado impecable, se erigía como un monumento a la superficialidad que él tanto despreciaba. A sus pies, su hijo Mateo, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, no lloraba por un capricho, sino por el peso de una ausencia que ningún lujo podía llenar, la de su madre. Alejandro se había propuesto encontrar una compañera, una figura materna que aportara calidez a sus vidas, y por un momento, en su ingenuidad, pensó que alguien con la apariencia pulcra y el éxito de Isabela podría ser una candidata. ¡Qué equivocado estaba! Esa frase, lanzada con tanta crueldad casual, no solo había descalificado a Isabela de su búsqueda silenciosa, sino que la había señalado como la encarnación de todo lo que él buscaba erradicar de su mundo. El gancho no fue el grito, sino el silencio que siguió. El silencio de un padre multimillonario, vestido como un don nadie, observando a la mujer que administraba una pequeña pieza de su imperio, humillar a lo más valioso que tenía en la vida. En los ojos de Alejandro no había sumisión, sino el brillo calculador de un cazador que acaba de confirmar la naturaleza de su presa. Había venido a buscar bondad y se había topado de frente con la arrogancia en su forma más pura. Y en ese momento, en el corazón de su propio hotel, bajo la falsa identidad de Javier, Alejandro Vargas supo que su misión se había vuelto mucho más personal. Ya no se trataba solo de encontrar a alguien bueno, sino también de asegurarse de que la crueldad, como la de Isabela, nunca tuviera el poder de apagar la luz de un niño. Un año. Habían pasado 365 días desde que el eco de la risa de su esposa se había desvanecido de los interminables pasillos de su mansión. Alejandro Vargas vivía ahora en un mausoleo de mármol y cristal, un palacio lleno de todo lo que el dinero podía comprar y vacío de todo lo que realmente importaba. Cada mañana, el sol se filtraba por ventanales de 3 metros de altura, iluminando obras de arte que ya no miraba y muebles de diseño en los que nunca se sentaba. Era un rey en un reino de silencio, un genio del software que había conectado al mundo, pero que no lograba conectar con la única persona que le quedaba, su propio hijo. La soledad era una presencia física, un invitado permanente que se sentaba a la mesa con ellos en cada comida, recordándole que el éxito era el más frío de los compañeros cuando no se tenía con quién compartirlo. Mateo, su pequeño de 8 años, se había convertido en un reflejo de esa quietud. Era un niño dulce y sensible, con los mismos ojos observadores de su padre, pero la espontaneidad de su infancia se había visto opacada por la sombra del luto. Jugaba con los juguetes más caros del mercado en una habitación más grande que un apartamento promedio, pero Alejandro veía en él una fragilidad que lo aterraba. Le preocupaba que Mateo creciera pensando que el afecto era transaccional, que el valor de las personas se medía por sus posesiones. Temía que su hijo, heredero de
una fortuna incalculable, se viera rodeado de interés y no de amor genuino, convirtiéndose en un hombre cínico y desconfiado, o peor aún, en alguien incapaz de reconocer la bondad real cuando la tuviera delante. La idea de una figura materna superficial y calculadora en la vida de Mateo era su peor pesadilla. Fue esa pesadilla la que lo impulsó a trazar el plan más insólito de su vida. Tras meses de citas concertadas por amigos bien intencionados, donde se encontró con mujeres cuyos ojos brillaban más al ver su reloj que al escuchar sobre su hijo, se dio por vencido. Se dio cuenta de que el Alejandro Vargas multimillonario nunca podría ver la verdad. Para encontrar un alma pura, necesitaba dejar de ser él. Decidió infiltrarse en el único lugar donde la gente revela su verdadera cara, el trabajo. Eligió uno de sus propios hoteles, una joya de 5 estrellas, no como dueño, sino como el eslabón más bajo de la cadena. Se convertiría en Javier, un hombre simple, un trabajador de mantenimiento que buscaba una nueva oportunidad, un fantasma en los pasillos del lujo que podría observar sin ser observado. En medio del caos orquestado del hotel, había una figura que se movía con una calma casi anacrónica: Elena Morales. A sus 42 años, no poseía la belleza plástica de Isabela ni la juventud de las recepcionistas. Su uniforme de limpieza, aunque impecable, era un símbolo de su invisibilidad en esa jerarquía social. Sin embargo, Alejandro, desde su puesto de observación privilegiado como Javier, la notó desde el primer día. Había una dignidad en la forma en que empujaba su carrito, una meticulosidad en la manera en que pulía una superficie hasta dejarla perfecta. No trabajaba con la prisa resentida de quien odia su empleo, sino con la concentración serena de alguien que ha hecho las paces con sus circunstancias. No participaba en los chismes de la sala de descanso y respondía a las órdenes, incluso a las más despectivas de Isabela, con una cortesía neutral que desarmaba. Era un enigma de serenidad en un mar de ambición y estrés. Un día, mientras reparaba una bisagra en el pasillo del 7º piso, Alejandro fue testigo de un acto que se grabó en su memoria. Vio a Elena salir de la suite presidencial después de limpiarla. En su mano enguantada sostenía un reloj de oro macizo, incrustado de diamantes, que un huésped claramente había olvidado en la mesita de noche. Por un instante se quedó mirándolo, no con codicia, sino con una curiosidad casi académica. Sin dudar, se dirigió directamente al teléfono de servicio, reportó el hallazgo con su nombre y número de identificación y esperó pacientemente a que un gerente de seguridad viniera a recogerlo. No hubo drama ni vacilación. Fue un acto de honestidad tan simple y tan profundo que a Alejandro le pareció más valioso que el propio reloj. En su mundo, un objeto así representaría una tentación, un dilema. Para Elena, era simplemente algo que no le pertenecía. El contraste con Isabela se hizo más evidente y doloroso cada día. A la mañana siguiente, Alejandro la observó en el vestíbulo, recibiendo a un magnate petrolero con una sonrisa que podría haber derretido glaciares. Su lenguaje corporal era un estudio de adulación. La inclinación de cabeza perfecta, la risa calculada ante un chiste sin gracia, la promesa de un servicio que superaría todas sus expectativas. Sin embargo, tan pronto como el millonario se dirigió a los ascensores, esa máscara se desvaneció. Isabela se giró y su mirada fulminó a un joven botones que, en su nerviosismo, había colocado una maleta 1 centímetro fuera de la línea designada en el carrito. «¿Eres inútil o simplemente estúpido?», le espetó en un susurro venenoso, lo suficientemente bajo para no ser escuchado por los huéspedes, pero lo suficientemente alto para aniquilar la confianza del muchacho. Alejandro sintió el impacto de esas palabras como si hubieran sido dirigidas a él. El conflicto interno de Alejandro se
agudizó, convirtiéndose en el centro de sus pensamientos. Isabela y Elena se habían convertido en los dos polos de su búsqueda. Isabela era la encarnación del mundo del que intentaba escapar. Un mundo de apariencias deslumbrantes que ocultaban un vacío moral, un universo donde el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y su capacidad para pisotear a otros. Era atractiva, exitosa y completamente inadecuada para enseñar a su hijo sobre la compasión y la integridad. Por otro lado, representaba un misterio. Su dignidad silenciosa y su honestidad inquebrantable eran como un faro de autenticidad. Representaba un camino desconocido, uno que le exigía a Alejandro reevaluar por completo sus propias definiciones de riqueza y éxito. El futuro emocional de Mateo dependía de su capacidad para discernir entre el oro falso y el verdadero. Para complicar su decisión, Alejandro a veces llevaba a Mateo a almorzar a la cafetería de empleados, parte del personaje de Javier, un padre soltero haciendo lo que podía. El niño, criado entre lujos estériles, miraba con fascinación ese microcosmos de vida real. No veía uniformes ni rangos, sino gente riendo, compartiendo comida, hablando en diferentes idiomas. En una de esas ocasiones, Mateo tropezó y dejó caer su jugo. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Elena, que estaba en su propio descanso, se acercó, lo ayudó a levantarse con una sonrisa genuina y limpió el desorden sin una palabra de reproche. Los accidentes pasan, campeón, le dijo con una calidez que lo envolvió todo. Mateo, normalmente tímido, le sonrió de vuelta. Fue un momento fugaz, pero para Alejandro fue otra pieza crucial del rompecabezas. Así quedó planteado el tablero de ajedrez. El hotel de lujo era el escenario, y Alejandro, el jugador principal, se encontraba en una encrucijada. Cada día era un nuevo capítulo en su investigación privada del alma humana. Cada interacción, cada palabra escuchada, cada gesto observado, se convertía en evidencia. El premio no era una fusión empresarial ni una nueva patente tecnológica, sino algo infinitamente más importante: la oportunidad de darle a su hijo un futuro emocionalmente estable y la posibilidad para sí mismo de volver a confiar en la bondad humana. La pregunta que lo atormentaba en las noches solitarias en su mansión vacía era siempre la misma. ¿Sería capaz de reconocer la verdadera nobleza, aunque viniera vestida con el uniforme más humilde? El juego estaba en marcha y las apuestas no podían ser más altas. La tensión en el hotel comenzó a espesarse, volviéndose casi palpable, gracias a una nueva directiva implementada personalmente por Isabela. Con el pretexto de mantener los más altos estándares de profesionalismo e higiene, prohibió a todo el personal de bajo rango consumir cualquier alimento sobrante de los eventos o del servicio a la habitación bajo amenaza de despido inmediato. Era una regla mezquina, diseñada no para la eficiencia, sino para reforzar la jerarquía. Para muchos empleados que dependían de esas sobras para complementar sus comidas, fue un golpe devastador. Alejandro vio cómo la moral se desplomaba. La medida no solo les quitaba un pequeño beneficio, sino que les enviaba un mensaje claro y humillante. No eran dignos ni siquiera de las migajas de los ricos a los que servían. Era un acto de poder por el simple placer de ejercerlo, y Alejandro lo anotó en su libro de contabilidad mental como otra prueba irrefutable del carácter de Isabela. Al día siguiente de la implementación de la nueva norma, Alejandro fue testigo de un acto de rebelión silenciosa que lo conmovió profundamente. En la cafetería de empleados, vio a un joven ayudante de cocina, casi un adolescente, mirando su plato vacío con desesperación. Contaba con los restos del banquete de la noche anterior para su almuerzo. Elena, sentada a unos metros, observó la escena. Sin decir una palabra, se levantó.
Se acercó al muchacho y con la mayor discreción partió su propio almuerzo casero, un sencillo sándwich y una manzana, y le ofreció la mitad. «Come, que el trabajo es duro», le susurró con una sonrisa maternal. No buscó audiencia ni reconocimiento. Fue un gesto de pura compasión y solidaridad, un desafío directo a la crueldad institucional de Isabela. Para Alejandro, esa simple mitad de sándwich valía más que todos los banquetes del hotel. La escalada alcanzó un nuevo nivel cuando un huésped particularmente arrogante, un especulador de bolsa con un aire de superioridad, reportó la desaparición de unos gemelos de platino. No estaba seguro de dónde los había dejado, pero su primera inclinación fue culpar al eslabón más débil. «La mujer de la limpieza estuvo en mi habitación esta mañana», comentó con desdén al gerente de recepción. La acusación, aunque vaga, fue suficiente. Isabela vio la oportunidad perfecta para demostrar su autoridad. Mandó llamar a Elena a su oficina de cristal, a la vista de todos en el área administrativa. La caminata de Elena por el pasillo, con la cabeza en alto a pesar de las miradas acusadoras de sus compañeros, fue la de una reina dirigiéndose a un tribunal injusto. Alejandro, que estaba revisando un panel eléctrico cercano, sintió que el aire se cargaba de electricidad. La entrevista fue una farsa de justicia. Alejandro podía oír fragmentos a través de la puerta entreabierta. La voz de Isabela era seda envenenada, llena de insinuaciones y preguntas capciosas. «Sabemos que las tentaciones son grandes, Elena. A gente como usted, un objeto así podría solucionarle muchos problemas, ¿no es cierto?» No le ofreció el beneficio de la duda, sino que la trató como a una criminal convicta. Elena, por su parte, respondió con una calma que parecía enfurecer aún más a Isabela. Su voz era firme, negando la acusación sin un atisbo de histeria. «Mi único patrimonio es mi honestidad, señora Montenegro, y eso no tiene precio». La dignidad de Elena era un muro contra el que la arrogancia de Isabela se estrellaba una y otra vez. Alejandro apretó con tanta fuerza un destornillador que sintió el metal hundirse en su guante. El pequeño drama se disolvió de la manera más anticlimática y reveladora posible. Un par de horas más tarde, el huésped llamó a la recepción para informar, con una molestia evidente en su voz, que había encontrado los gemelos en el bolsillo de otro par de pantalones. Ni una palabra de disculpa, ni una muestra de arrepentimiento por la falsa acusación. La noticia llegó a oídos de Isabela, quien, en lugar de llamar a Elena para ofrecerle una disculpa formal, simplemente le hizo un gesto de desdén a través del cristal de su oficina para que volviera a su trabajo. Ese gesto, esa negación de la humanidad y la dignidad de Elena, fue para Alejandro la gota que colmó el vaso. La injusticia no estaba solo en la acusación, sino en la absoluta falta de reparación. Mientras tanto, la presión aumentaba en su frente personal. Mateo, un niño inteligente y perceptivo, comenzaba a hacer preguntas cada vez más específicas sobre el nuevo trabajo de su padre. «¿Por qué hueles a limpiador, papá? ¿Los ingenieros usan uniformes azules?» Quería ver dónde trabajaba su padre, conocer a sus compañeros. Alejandro había estado posponiendo la visita, temeroso de que una palabra o un gesto equivocados pudieran desmoronar su elaborada farsa. Sin embargo, la insistencia de Mateo, nacida de una genuina curiosidad infantil y del deseo de conectar con el mundo de su padre, se estaba volviendo difícil de ignorar. La convergencia de sus dos vidas, la del multimillonario y la del humilde trabajador, parecía inminente, y con ella, el riesgo de que todo su plan saltara por los aires. El microcosmos del hotel volvió a ofrecerle a Alejandro una prueba clara de las personalidades en juego. Mientras trapeaba un derrame menor cerca del lobby, Javier se movió demasiado rápido y una gota de agua limpia salpicó el zapato de Isabela, que pasaba por allí. La reacción de ella fue volcánica.
«Es que no puedes hacer nada bien, inútil. Mira lo que has hecho», le siseó, con una furia desproporcionada que atrajo las miradas de varios empleados. Justo en ese momento, Elena, que pasaba con su carrito, se detuvo, tomó un paño limpio y se lo entregó a Alejandro en silencio. No dijo nada, pero sus ojos le transmitieron un mensaje de comprensión y apoyo. «No te preocupes, a todos nos pasa». Ese pequeño acto de solidaridad, frente a la humillación pública, forjó un vínculo invisible entre ellos. Finalmente, cediendo a la curiosidad de Mateo y sintiendo que necesitaba ver a su hijo, Alejandro tomó una decisión que sellaría el destino de todos. Organizó una breve visita para Mateo al hotel con la excusa de mostrarle la sala de calderas, un lugar lo suficientemente alejado de las áreas de huéspedes como para sentirse seguro. Le pidió al niño que lo esperara en un corredor de servicio poco transitado mientras él terminaba una tarea urgente. El plan parecía simple, un riesgo calculado. Sin embargo, mientras veía a su hijo sentarse en un banco, un sentimiento de premonición lo invadió. Sabía, con la certeza de un programador que ve un error fatal en un código, que estaba a punto de ejecutar una secuencia de comandos que cambiaría todo. La tensión había llegado a su punto de ruptura. El escenario estaba listo para la confrontación final. El corredor de servicio era un mundo de acero inoxidable y concreto pulido, muy diferente de los pasillos alfombrados que conocían los huéspedes. Para Mateo, la emoción inicial de visitar el trabajo de su padre se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sensación de abandono. El zumbido constante de la maquinaria y la ausencia de luz natural creaban una atmósfera opresiva. Sentado en el banco donde su padre le había indicado, el peso de su soledad lo golpeó con la fuerza de una ola. De repente, la imagen de su madre, su sonrisa, el olor de su perfume, lo invadió con una claridad dolorosa. Las lágrimas comenzaron a brotar, primero en silencio, luego convirtiéndose en sollozos ahogados que sacudían su pequeño cuerpo. No era un berrinche, era la manifestación pura y sin filtros de un duelo que aún no sabía cómo procesar. Fue en ese preciso instante cuando Isabela Montenegro decidió tomar un atajo por ese mismo pasillo. Caminaba con la prisa y la determinación de quien mide su vida en segundos y márgenes de beneficio. Al doblar una esquina, se encontró con la escena. Un niño llorando. Una anomalía en su universo perfectamente controlado. Su primera reacción no fue de compasión, ni siquiera de curiosidad. Fue de pura y simple irritación. Un niño llorando era un desorden, un problema que no figuraba en sus hojas de cálculo. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo forzado, se contrajo en una mueca de disgusto. Vio al niño no como un ser humano sufriendo, sino como una pieza fuera de lugar, una mancha en la impecable reputación de su hotel. Justo cuando Alejandro regresaba secándose las manos en un trapo, Isabela se detuvo frente a Mateo. Sin agacharse, sin suavizar su tono, lanzó las palabras que se convertirían en su sentencia. Controle a su hijo, Javier. Este no es un parque de diversiones, es un hotel de 5 estrellas. Cada palabra fue un latigazo. Alejandro se quedó congelado, una furia primordial y volcánica surgiendo desde las profundidades de su ser. Por un segundo, olvidó su disfraz, su misión, todo. Quiso rebelarse, aniquilarla, verbalmente, despojarla de su poder con una sola frase, pero la mirada asustada de su hijo, ahora más confundido y herido que antes, lo ancló a la realidad. Se vio atrapado, impotente por su propia farsa, obligado a tragar el veneno de la humillación para proteger su secreto. Como una respuesta a una oración no pronunciada, Elena Morales apareció al final del pasillo. Empujaba su carrito de limpieza, moviéndose con su habitual gracia silenciosa al final de su turno. Escuchó los sollozos del niño
y vio la tensa configuración de las tres figuras: la gerente autoritaria, el padre mortificado y el niño desconsolado. En una decisión que redefinió por completo su carácter a los ojos de Alejandro, Elena ignoró por completo la presencia de Isabela. Pasó junto a ella como si fuera una estatua, un objeto irrelevante en el paisaje. Su universo, en ese momento, se redujo a una sola cosa: el sufrimiento de un niño pequeño. Su indiferencia hacia el poder de Isabela fue el acto de insubordinación más profundo y elegante que Alejandro había presenciado jamás. Elena se arrodilló lentamente hasta que su rostro quedó a la misma altura que el de Mateo. No lo tocó, dándole su espacio, pero su sola presencia creó una burbuja de calma y seguridad. Su voz, cuando habló, fue increíblemente suave. «Hola, veo que estás muy triste», comenzó, y sus palabras no contenían juicio, solo observación y aceptación. A veces, cuando extrañamos mucho a alguien, el corazón se siente como un nudo apretado, ¿verdad? Y está bien que se sienta así. Significa que el amor que sientes es muy grande y muy fuerte. No intentó detener sus lágrimas. En cambio, le dio permiso para sentirlas, validando su dolor con una sabiduría que iba mucho más allá de la simple amabilidad. Habló de los recuerdos como tesoros que a veces nos hacen llorar, pero que nadie nos puede quitar. Alejandro observaba la escena, paralizado, sintiendo cómo los cimientos de su mundo se reconfiguraban. No estaba presenciando un acto de bondad, sino una sesión de terapia magistral y compasiva. Reconoció las técnicas, la validación emocional, el lenguaje metafórico adaptado a un niño, el enfoque en la normalización del duelo. Esta no era una simple mujer de la limpieza, era una experta, una profesional con un don que él, con toda su fortuna, jamás podría comprar. En ese corredor gris y anónimo, Alejandro encontró lo que había estado buscando: la riqueza que importaba, la verdadera calificación para formar parte de la vida de su hijo. No estaba en un currículum ni en una cuenta bancaria. Estaba en el alma de esa mujer, arrodillada en el suelo, curando una herida invisible con palabras. La búsqueda había terminado, y una nueva misión acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el Hotel Gran Montenegro operaba con una nueva y vibrante corriente de ansiedad. Un correo electrónico, enviado desde la más alta esfera corporativa en la madrugada, había convocado a una reunión de emergencia para toda la alta gerencia. Nadie sabía el motivo. El propio Alejandro Vargas, el enigmático dueño a quien la mayoría nunca había visto, presidiría la junta. Las especulaciones corrían como la pólvora. ¿Sería una venta? ¿Una reestructuración masiva? Isabela Montenegro, sin embargo, se sentía inmune a la inquietud general. Confiada en sus cifras de rendimiento impecables, se preparó para la reunión como un general para una inspección de tropas. Se enfundó en su traje más caro, repasó sus informes y se dispuso a impresionar al invisible titán de la tecnología al que servía. Creía que la reunión era su oportunidad para brillar, para consolidar aún más su poder. La sala de juntas, ubicada en el último piso y con vistas panorámicas de la ciudad, era un santuario de poder corporativo. La larga mesa de caoba pulida reflejaba los rostros tensos de los gerentes de departamento, cada uno vestido para la batalla. Isabela se sentó cerca de la cabecera, asumiendo una posición de liderazgo de facto, su postura irradiando un control que no sentía del todo. El aire estaba cargado con el olor a café caro y a miedo. Todos esperaban la llegada del legendario Alejandro Vargas, imaginando a un hombre imponente, un visionario cortado del mismo patrón de acero y ambición que ellos admiraban. La puerta se mantenía cerrada y cada segundo de silencio aumentaba la tensión dramáticamente, preparando el escenario para una revelación que ninguno de ellos podría haber anticipado. Finalmente,
La puerta se abrió, pero no entró ningún magnate con traje de diseñador. Quien cruzó el umbral fue Javier, el hombre de mantenimiento, todavía vestido con su uniforme azul y sus botas de trabajo. Sostenía una caja de herramientas en una mano, como si hubiera sido llamado para arreglar el aire acondicionado. La confusión se apoderó de la sala, seguida de un silencio atónito. Isabela fue la primera en recuperarse y su rostro se transformó en una máscara de furia glacial. Esto era el colmo de la insolencia. ¿Pero qué significa esto? ¡Seguridad!, exclamó poniéndose de pie de un salto. «Saquen a este hombre de aquí inmediatamente. ¿Cómo se atreve a interrumpir una reunión de este nivel?» Para ella era una afrenta personal, una violación inaceptable del orden sagrado que ella misma había impuesto. Alejandro ignoró sus gritos, avanzó con una calma deliberada, rodeó la mesa y se detuvo en la silla vacía de la cabecera, el lugar del poder. Dejó su caja de herramientas en el suelo con un suave chasquido y luego levantó la vista, sus ojos observadores recorriendo cada rostro en la sala antes de posarse finalmente en Isabela. Y entonces habló. Su voz ya no era la de Javier, sumisa y apagada. Era profunda, resonante y llena de una autoridad innata que heló la sangre de todos los presentes. «No será necesario llamar a seguridad, señora Montenegro», dijo con una tranquilidad escalofriante. «Yo he convocado esta reunión». El impacto de esas palabras golpeó la sala como una onda expansiva. Los rostros pasaron de la confusión al shock y luego al pánico, pero ninguno con la intensidad del de Isabela, cuya arrogancia se desmoronó en tiempo real, reemplazada por el terror puro de la comprensión. Sin levantar la voz, Alejandro comenzó el desmantelamiento. Se dirigió a Isabela, pero sus palabras estaban destinadas a todos en la sala. «Durante el último mes he tenido el privilegio de ver cómo funciona realmente este hotel, no desde los informes de ganancias, sino desde los pasillos y las salas de descanso. Y he aprendido que el verdadero valor de una empresa no está en sus márgenes de beneficio, sino en su cultura». Se centró en ella. «Usted ha creado una cultura del miedo. Gobierna a través de la humillación, el desprecio y la falta de empatía. Su trato hacia el personal no es solo poco profesional, es inhumano». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ayer, esa falta de humanidad se extendió a un niño. Y eso, señora Montenegro, es una ofensa que viola cada uno de los valores fundamentales sobre los que construí mi imperio. Tras despedirla con una frase lapidaria y efectiva, «Usted ya no forma parte de esta compañía». Y mientras Isabela salía de la sala, pálida y temblorosa, Alejandro se dirigió a su asistente. «Por favor, pida a la señora Elena Morales, del Departamento de Limpieza, que suba a la sala de juntas. Dígale que yo la necesito aquí». La confusión entre los ejecutivos restantes se intensificó. ¿La mujer de la limpieza? ¿Qué podría tener que ver ella con todo esto? Minutos después, Elena entró, visiblemente nerviosa, sosteniendo sus manos con torpeza, su uniforme de trabajo en marcado contraste con el lujo de la sala. Se sentía como un ratón en una jaula de leones. La mirada de Alejandro hacia ella, sin embargo, cambió por completo. La rabia y la frialdad se desvanecieron, reemplazadas por una calidez y un respeto que la desarmaron. «Elena», comenzó Alejandro, su voz ahora suave y personal, haciendo que ella levantara la vista, sorprendida. «Durante semanas he sido testigo de su integridad y su bondad en silencio, pero ayer fui testigo de algo mucho más grande, su extraordinario don para sanar con compasión y sabiduría». Se puso de pie y se acercó a ella. «He decidido crear una fundación con todos los recursos de mi compañía dedicada a ayudar a niños que han sufrido la pérdida de sus padres. Un lugar que ofrezca no solo apoyo financiero, sino también curación emocional». La miró directamente a los ojos, y en su mirada no había caridad, sino una súplica.
No puedo pensar en una sola persona en este mundo más calificada, más íntegra o más digna para construir y dirigir esa fundación que usted. Le ofrezco el puesto de directora, no como un regalo, sino porque la necesito. Su valor es incalculable. Elena se quedó inmóvil, un frágil epicentro en una sala donde las placas tectónicas del poder acababan de desplazarse violentamente. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, luchando por encontrar un lugar lógico donde asentarse. Javier, el dueño, directora de una fundación, era una realidad tan ajena a su existencia que su cerebro se negaba a procesarla. Miró el rostro de Alejandro, buscando algún rastro del hombre humilde con el que había compartido silencios y gestos de camaradería, y lo encontró. Detrás de la autoridad y la riqueza estaban los mismos ojos observadores y tristes, los ojos de un padre preocupado. Lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de gratitud por el dinero o el estatus, sino por el reconocimiento. Después de años de sentirse invisible, alguien finalmente la había visto su verdadero valor sepultado bajo capas de necesidad y resignación. El resto de los ejecutivos en la sala permanecieron en un silencio sepulcral, procesando la lección de liderazgo más brutal y profunda de sus vidas. Habían pasado años escalando la escalera corporativa, obsesionados con métricas, resultados y poder, solo para que el dueño de todo el imperio les demostrara que habían estado buscando en el lugar equivocado. El activo más valioso de su organización no era un estratega de marketing ni un genio financiero, sino una mujer del personal de limpieza, cuya riqueza residía en su empatía y su dignidad. El mundo, con sus jerarquías y sus prejuicios, había sido puesto patas arriba. En ese instante, comprendieron que Alejandro Vargas no solo había evaluado a una gerente, los había evaluado a todos, y a través de su gesto, hacia Elena, les estaba mostrando el nuevo y verdadero norte moral de la compañía. Una vez que el impacto inicial de la propuesta de la fundación se asentó, Alejandro dio un paso más, y su voz, despojada de su tono de CEO, se volvió la de un hombre, un padre. Elena, dijo, y la vulnerabilidad en su tono la hizo mirarlo de nuevo. La fundación es importante, es vital, pero mi razón para estar aquí, vestido con este uniforme, era más personal. Hay un niño de 8 años, mi hijo Mateo, que ayer conoció a la mujer más increíble que he visto en mucho tiempo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado buscando no a una empleada, sino a una buena persona que nos recuerde cómo se siente la calidez. Me preguntaba si a usted le gustaría, quizás, este fin de semana, venir a un parque a tomar un helado con nosotros dos. La propuesta ya no era profesional. Era una invitación a entrar en sus vidas. Unas semanas más tarde, el sol de la tarde bañaba un parque lleno de vida. Mateo corría por el césped, riendo a carcajadas mientras perseguía una pelota. Su risa era el sonido más dulce que Alejandro había escuchado en más de un año. A su lado, en un banco, estaba sentada Elena, no como directora ni como empleada, sino simplemente como Elena. Observaba a Mateo con una sonrisa genuina, una calidez que emanaba de ella como la luz del sol. En un momento, Mateo corrió hacia ellos y, sin dudarlo, tomó la mano de Elena, un gesto de confianza instintiva y afecto. Alejandro los miró a los dos, y una paz que había creído perdida para siempre se instaló en su corazón. La justicia emocional había llegado, no con la caída de un enemigo, sino con la construcción de un nuevo comienzo. Su mansión vacía finalmente tenía la promesa de volver a ser un hogar. El valor de una persona no se mide por el cargo que ocupa, sino por la dignidad con que trata a los demás. Si esta historia te ha conmovido,
Compártela con alguien que necesite recordar dónde reside la verdadera riqueza. A veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. La transformación fue meticulosa. Dejó atrás los trajes de lino y los zapatos italianos y se enfundó en un uniforme de poliéster azul. Aprendió a encorvar ligeramente los hombros, a mantener la mirada baja, a hablar con la cadencia humilde de quien pide permiso para existir. Se dejó crecer una barba de varios días y se aseguró de que sus manos, aunque suaves, llevaran la apariencia del trabajo manual. Creó una historia de fondo creíble, un hombre viudo de un pueblo pequeño buscando en la ciudad un futuro para su hijo. Paradójicamente, mientras más se despojaba de las insignias de su poder, más auténtico se sentía. Javier no tenía que impresionar a nadie, no tenía que interpretar el papel de genio exitoso. Solo tenía que reparar, observar y, con suerte, encontrar un corazón honesto. El Hotel Gran Montenegro se convirtió en su laboratorio social. Desde su nueva perspectiva, veía el mundo que había construido con otros ojos, observaba la camaradería silenciosa entre los botones, la fatiga en los rostros de las camareras de piso al final de sus turnos y el miedo apenas disimulado que todos sentían cuando Isabela Montenegro caminaba por los pasillos. Él, que había diseñado algoritmos para predecir comportamientos de mercado, ahora se dedicaba a estudiar el microlenguaje de la humanidad. Una sonrisa genuina de un cocinero a un lavaplatos, un gesto de ayuda de un recepcionista a otro, una palabra amable. Eran pequeños destellos de luz en un sistema diseñado para ser impersonal, y Alejandro, como Javier, los atesoraba como si fueran diamantes. Fue en este entorno donde Isabela, la gerente de operaciones, se destacó inicialmente como un objeto de estudio fascinante. Para el mundo exterior y para los huéspedes importantes, era la encarnación de la eficiencia y la gracia. Su sonrisa era deslumbrante, su atención al detalle, impecable. Alejandro, en su búsqueda, llegó a considerarla por un breve instante. Era hermosa, inteligente y ambiciosa, cualidades que en otro contexto podrían haber sido admirables. Sin embargo, desde su posición invisible, Javier comenzó a notar las inconsistencias. La sonrisa que se desvanecía en el instante en que el huésped VIP se daba la vuelta. El tono cortante con el que se dirigía al personal de limpieza. La forma en que sus ojos pasaban por encima de ellos como si fueran parte del mobiliario. El barniz de perfección era delgado y Alejandro se dio cuenta de que debajo solo había desprecio por aquellos que ella consideraba inferiores.